Continuamos con las certificaciones como oportunidad de acceso a nuevos mercados. Le damos la bienvenida al ingeniero Mariano Pérez, gerente de operaciones de LSQA. Muy buenos días, mi nombre es Mariano Pérez, trabajo para LSQA, que es un organismo de certificación con presencia global y que está en la Argentina desde hace 2 años. Estamos especializados en todo lo que es acompañar al sector de alimentos, de la producción y elaboración de alimentos, y toda su cadena de valor. En la reunión de hoy vamos a estar trabajando sobre el título de la charla, que es las certificaciones como oportunidad de acceso a nuevos mercados, y en estos 10-15 minutos el foco planteo que no esté puesto solamente en los conceptos que uno pueda ir transmitiendo, en la información que uno puede ir compartiendo, ya sea por mi expresión verbal o por el soporte de las filminas que acompañan la presentación, sino que también poner la atención y la importancia de este tiempo que ustedes están tomando, que están invirtiendo y que dan lugar a toda la interacción que ustedes mismos van a hacer sobre esto que vamos a ir compartiendo. La charla la estoy planteando a partir de hacernos algunas preguntas que intentaremos dar respuesta y que esa respuesta logre aportar al quehacer de cada uno de ustedes. Como les decía, vamos a estar hablando, buscando responder a estas 5 preguntas. ¿Dónde ponemos nuestra atención? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cómo avanzar? ¿Cuáles son los obstáculos para cumplir con los requisitos que, en este caso, las certificaciones puedan estar requiriendo? ¿Y por dónde empezar, ¿no? Poder tener una hoja de ruta. Al final de la charla, que no serán más de 10-15 minutos, esperamos poder haber contribuido a que ustedes identifiquen una hoja de ruta por dónde continuar. Nosotros muchas veces arrancamos con esto, ¿no? ¿Dónde ponemos la atención? Claramente el tiempo es el factor más limitante y más restringido que nosotros tenemos. Y en ese sentido, si estamos acá en esta charla, probablemente la atención estará puesta en las certificaciones, en las oportunidades, en los nuevos mercados. De todo esto, nosotros lo que vamos a proponer es hacer foco. Y cuando hablamos de calidad, inocuidad, requisitos de alguien que en un punto es el que tracciona el negocio de nuestra organización, bueno, acá tenemos una historia que habla de la calidad y de la importancia de la calidad en la irrupción de un producto absolutamente novedoso que, a partir de la estandarización de los procesos y el cumplimiento de los mismos, se ha logrado la masificación del mismo, ¿no? Y en ese sentido, podemos basarnos en 2 grandes maestros de la calidad, que en ese sentido son Deming y Juran, quienes desde Japón, ya a mediados de siglo XX, han irrumpido también con una importancia fundamental respecto de la calidad, pero en el plano de la gerencia, ¿sí? Por eso, fíjense que ahí al final de la filmina estamos hablando del importante compromiso del área gerencial por el logro de la calidad. Y obviamente que ahí también se produjo un cambio disruptivo. A principios de siglo, todo lo que es el Fordismo con la estandarización y la especialización de las tareas, y por otro lado, a mediados de siglo, cuando empezamos a entender que la calidad es un todo y es un sistema sobre el cual tenemos que trabajar. Luego, en el devenir de la historia, ya acá mucho más reciente, aparece ISO como un espacio en donde se plantea la búsqueda de acuerdos, ¿sí? Y acá esta es una palabra muy importante, acuerdos de las distintas organizaciones técnicas del mundo, quienes empiezan a discutir sobre un concepto común respecto de qué significa calidad. Y ahí aparece la norma ISO 9000. Que obviamente que fue una norma que fue evolucionando, tuvo su versión 94, su versión 2000, su versión 2008, su versión 2015, o sea, hay un ejercicio permanente y constante de revisión para ir mejorando. Y fíjense que hoy por hoy hay 162 países los cuales están trabajando permanentemente en buscar normas, ¿sí?, que luego
pueden ser sujetos de certificaciones y que de ellas surjan mejoras en el comercio internacional. Que un poco de eso se trata el porqué de estas iniciativas. Es así que nosotros, a modo de resumen, cuando decimos dónde ponemos la atención, claramente la actividad de una pyme roza el tener que atender urgencias, ese rol de bombero que muchas veces nos encontramos en la propia gestión, pero nosotros no podemos dejar de ver un poco este mapa importante y global, en donde, si hablamos de la referencia de las ISO, han ido evolucionando con la intención de ir agregando valor a la gestión. Pero si hablamos de lo propio de la inocuidad, sabemos que hay requisitos a nivel nacional y subnacional, ¿sí? Todos sabemos la importancia que requiere una actividad vinculada con el tema de alimentos para lograr su habilitación en el municipio donde desarrolla su actividad, ni que hablar si queremos tener transporte o comercio a nivel otras jurisdicciones, por lo cual muchas veces tenemos que entrar en diálogo con SENASA, y ni que hablar cuando queremos llegar al mundo. Ejemplo de ello es la reciente aplicación de la ley FISMA para poder exportar a Estados Unidos. Entonces, ¿dónde ponemos la atención? Esa es una pregunta, y el por qué estamos acá y el para qué estamos acá es para justamente hacer foco, ¿no? La propuesta de poder hacer foco. ¿Cuál es el mejor camino? Si hablamos de calidad, calidad para zafar, calidad para cumplir, calidad para certificar, nosotros hablamos que la importancia es calidad para acordar, para acordar. El sistema métrico, ¿sí?, lo que logró fue darnos cuenta que 1 kilogramo es igual en la Argentina y en cualquier parte del mundo. 1 metro, lo mismo. 1 segundo, lo mismo. Todo lo que son las unidades de medidas son la base del acuerdo. Y desde estas unidades de medidas es que las normas y las certificaciones basan su modo de ser, ¿sí?, y su modo de actuar. Buscar acuerdos. No solamente hacia el afuera, porque es lo que soporta la confianza de los acuerdos comerciales, sino el vínculo cliente-proveedor, y obviamente hacia el adentro de la organización. Obviamente que los beneficios de la calidad son todos estos que figuran en estos bullets, ¿verdad? Y seguramente pueden haber otros, pero no podemos dejar de reconocer que si trabajamos pensando en la calidad, que obviamente incluye requisitos de inocuidad, porque la calidad son el cumplimiento de los requisitos de una parte interesada, bueno, todo esto lo podemos estar abordando y dando respuesta. Pero bueno, también nos preguntamos, ¿cómo avanzar? ¿Sí? Si la pregunta anterior decía, ¿cuál es el mejor camino? Para nosotros, la calidad que construye acuerdos. Si ahora planteamos cómo avanzar, y bueno, en la mirada global vemos que hay una escalera permanente de construcción con un montón de certificaciones. Con un montón de certificaciones. A nosotros nos gusta hablar de escalera porque nos permite identificar que hay un paso secuencial de crecimiento y de avance, ¿sí? Tenemos estas normas mucho más relacionadas con lo que es el sector de alimentos, ¿sí? Y por supuesto que en esta escalerita uno puede arrancar y presentarse un montón de alternativas distintas de caminos. Acá hemos hecho una construcción que es a modo de juego didáctico y pedagógico para entender que lo obligatorio son las buenas prácticas. Eso es lo obligatorio, lo que es la base desde donde deberíamos arrancar. Y a partir de ahí tenemos algunas oportunidades que nosotros planteamos, ¿no? La oportunidad local, la oportunidad para la empresa y la oportunidad vinculada con lo que es el acceso a nuevos mercados. Ahora, en el cómo avanzar, nosotros nos basamos fuertemente en el círculo de N, el actuar, el planificar, el hacer y el verificar. Y a partir de ahí seguimos haciéndonos preguntas, ¿no? ¿Planificar para qué? Para ser competitivos. Juguemos con la imagen de una carrera de autos, ¿sí? Sabemos que es una competencia y que hay una meta. Y a partir de ahí nosotros tenemos que ir siendo competitivos. Y nos preguntamos, ¿cuál es mi mercado objetivo? ¿Contamos con planificación de la producción y la compra semanal y mensual? ¿Contamos con la planificación de mantenimiento?
contamos con una planificación de capacitación anual, y ahí la pregunta es binaria, ¿sí o no? Si no contamos, estamos fuera de competencia, no podemos competir. Y si seguimos dando la vuelta en el círculo de Demi, nos preguntamos, ¿sí? En relación al hacer. ¿Al hacer para qué? Para ser más competitivos. Y acá aparecen otra serie de preguntas que obviamente vuelven a arrojar una respuesta binaria, ¿sí o no? Ahora, si la respuesta es no, estimados, no somos competitivos, estamos fuera de pista, salimos de la carrera. Continuamos, evaluación de resultados. Controlamos la producción diaria acorde al planificado, la materia prima, si es conforme a lo solicitado, si el proceso se encuentra bajo parámetros de temperatura, de tiempos, de factores químicos, etc. Nuevamente nos preguntamos, ¿sí o no? Si la respuesta es no, salimos de competencia, estamos fuera de carrera. Y por último, el actuar para ser más competitivos basados en la mejora, ¿sí? Nuestra organización, ¿es un ámbito donde surgen mejoras? ¿Sí o no? Por último, y nuevamente, todas estas preguntas sirven para, si se quiere, hacer una especie de autodiagnóstico. Y obviamente, en las respuestas que son negativas, debemos trabajar para revertirlos. Y de esto se trata un poco las herramientas de gestión. Fíjese cuáles son las acciones que dan soporte a la gestión. La certificación, equipos de auditoría interno, propuestas de mejora, planificación estratégica, análisis de riesgo, todo esto está dentro de las buenas prácticas de gestión que en un punto son lo que está incluido como requisito normativo. Ahora sí, ¿cuáles son los obstáculos? Porque esto no es un camino totalmente llano y que cualquier ruedita puede girar. El camino tiene sus dificultades. La pregunta es cuáles son los obstáculos, pero ¿saben qué? Nosotros en realidad nos gustaría cambiar esta pregunta y pasar de cuáles son los obstáculos a decir ¿cómo sortear los obstáculos? ¿Cómo sortear los obstáculos? Agregando valor, evitando las malas prácticas, ¿sí? Entendiendo que un sistema de gestión de calidad o iniquidad se basa en auditorías, que la auditoría no es un control que me castiga, sino que es una herramienta que impulsa hacia la mejora. Tenemos que mejorar, tenemos que agregar valor. Y respecto a las malas prácticas, no podemos trabajar para la auditoría. No podemos estar siendo una fábrica de papeles. No podemos ser indiferentes a lo que las partes interesadas esperan de nosotros como organización, ¿sí? No podemos ser indiferentes de si nuestra organización aporta o no mejora. Y siempre resolviendo problemas a modo bombero. No podemos estar en esa lógica. Y ni que hablar de ser un compartimento estanco donde todos somos individualidades que comercial corre para un lado, producción corre por el otro y demás, sino que debemos tener otras prácticas y esas otras prácticas son las que muchas veces se proponen y están incluidas dentro de la organización. Y por última pregunta, ¿por dónde empezar? Tomando la decisión y elegir el próximo escalón para mejorar. Ese es el por dónde empezar. Tomando decisiones, buscando tomar las mejores decisiones. Pero el intento es lo que nos tiene que sostener. Algunos números que nos tienen que dar soporte como información para tomar decisiones. Bueno, acá tenemos un montón de infografía que muestra la cantidad de normas que fueron evolucionando en los últimos años en cuanto a sus certificaciones y cantidad de países en donde están presentes. Podemos, a modo de ejemplo, ver qué es lo que sucede en el top global de la ISO 9001. Vemos a China como toma el 43% de esta torta. Si nos metemos en la 14001, también podemos ver a China y otros países que, si uno lo empieza a ver, claramente hay una directa relación entre la cantidad de normas y el desarrollo de la economía de esos países. También si nos metemos en lo que tiene que ver con las normas propias del sector de alimentos, acá tenemos BRC Food, a continuación podemos hablar de FSC, y por último DESMETA, que son las auditorías sociales, que son un requerimiento cada vez más presente relacionado con el sector de alimentos. Todos estos números nos hablan de que el camino de la calidad, el camino de la mejora, el camino de buscar tener una certificación que me respalde y me sustente la gestión es el más adecuado. Pero por dónde empezar, terminamos con
la sugerencia y la invitación de capacitándonos. Esto que ustedes están haciendo hoy, que están acá recibiendo esta información, a partir de la cual empiezan a pimponear internamente para buscar tomar acciones, una acción concreta es capacitarnos. De hecho, nosotros aquí tenemos un link con nuestra oferta de actividad y que es uno de muchos otros. Y muchas actividades, inclusive son gratuitas. Hasta el propio gobierno está impulsando un montón de actividades. Esta misma es una actividad de altísimo valor y gratuita en cuanto a lo que significa el valor monetario, porque sabemos que no es gratis porque el tiempo es importante. Por último, y a modo de bonus track, les quiero contar quiénes somos. Somos el SQA, un poco lo comentaba inicialmente, y nosotros ¿qué hacemos? Nos adaptamos a la realidad de la organización, fundamentalmente de las pymes. ¿Para qué? Para facilitar el camino hacia el logro de los objetivos. Acá jugamos con esta imagen de este gato doméstico, que en contraste es un león que busca alcanzar sus desafíos. Nosotros tenemos una presencia mundial, como lo dije anteriormente, y respondemos a una alianza entre el LATU, que es el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, y Quality Austria, que es uno de los organismos de certificación más reconocidos en Europa. Nosotros, como les decía, buscamos en conjunto con un montón de otros actores técnicos vinculados con la realidad PYME, poder acercarnos y de alguna manera, a través de los programas de incentivos y líneas de financiamiento que están, no les resulta imposible poder alcanzar el objetivo de acceder a un mercado a través de alguna de las certificaciones que por lo menos de nuestro lugar podemos estar ofreciéndoles. Entonces, por último, ¿no? Y ya cerrando, nosotros nos preguntamos, ¿dónde ponemos nuestra atención? En el desarrollar la capacidad de la búsqueda constante. ¿Cuál es el mejor camino? El que se basa en la escucha, en el diálogo y en la construcción de acuerdos. Hacia afuera de la organización y hacia adentro de la organización. ¿Y cómo avanzar? Sin poner excusas. Tenemos que salir de la lógica de la excusa. ¿Y cuáles son? ¿Cómo sortear esos obstáculos? ¿Sí? No demorando la toma de decisiones y creyendo que podemos. Realmente, con capacitación y con decisión, cualquier norma, cualquier requerimiento de una norma puede ser alcanzable por una pyme que cuente con estas dos condiciones. La decisión de querer alcanzar el objetivo y el buscar, sin lugar a dudas, la formación de los recursos para poder hacerlo. Y realmente nosotros entendemos que las tecnologías hoy son un gran catalizador para poder lograr mejoras en las organizaciones, pero que sin pasión seguramente esto será muy difícil de poder lograr. Desde ya, muchísimas gracias, a disposición para todas las preguntas, consultas e inquietudes que puedan surgir, y bueno, desde ya, muchísimas gracias nuevamente para Red Alimentaria y la convocatoria que me han acercado. Muy buenos días.